simplemente háganme ese favor, imaginen la puerta, ¿ya? Esto es importante porque algo que normalmente ustedes nunca les ha quedado fijado a la hora de hacer una presentación, a la hora de hacer una explicación, es comprender esta parte. La puerta obviamente es solamente un símbolo que les va a ayudar a comprender otro detalle bastante importante. Ahora, ¿qué están viendo ahí? Eso que ven es un brazo, wow, es un brazo, wow, un brazo que está saliendo de la puerta. Entonces, ustedes pueden observar aquí un brazo que está saliendo de la puerta, es lo que están viendo en este momento. A estas cosas, es decir, miren, el brazo sale de la puerta, pero nosotros sabemos, ahora sí, ya, decía, nosotros sabemos que si abrimos esta puerta, vamos a encontrar a alguien detrás de esa puerta, ¿no ve? Entonces, esta es la imagen de la puerta cerrada y es la imagen que nosotros normalmente vemos. Y esta imagen abierta nos muestra que tenemos un sujeto en la parte posterior. ¿Qué es esto? O sea, ¿para qué les estoy mostrando el dibujito? Este dibujito pretende explicarles parcialmente lo que son los orígenes reales y los orígenes aparentes de cualquier nervio. Vale decir, aparentemente nosotros vemos esto, que es el nervio, que está saliendo detrás de la puerta. Nosotros vamos a decir, ¿de dónde está saliendo este brazo? De al lado de la puerta. Esto entonces lo vamos a considerar como un origen aparente. Este brazo está saliendo del borde derecho de esta puerta. Cuando entramos nos damos cuenta que el brazo en realidad está pegado a este cuerpo. Entonces vimos que en realidad el brazo no salía de la puerta, del borde derecho, sino que salía de este cuerpo, y a esto es lo que llamamos origen real. Los orígenes reales y los orígenes aparentes se utilizan bastante en lo que refiere a pares craneales, puesto que una cosa es lo que aparentemente sale, pero las lesiones de esos pares craneales pueden radicar bastante en lo profundo de una estructura a nivel del sistema nervioso central que se llamará tallo encefálico. Ahora, ¿qué implica esto? El cuerpo de esta persona representa el cuerpo neuronal. Y donde se encuentran los cuerpos neuronales es donde se encuentran los orígenes de un nervio u otro elemento. En realidad de un nervio, ¿verdad? Entonces, el origen real de este cuerpo, de este nervio, va a ser en el cuerpo de la persona que en realidad está por detrás de la puerta. Cuando vemos nervios, cuando vemos pares craneales, la gran mayoría está saliendo de esta estructura a la que llamamos tallo encefálico. Este tallo encefálico, como les deben recordar los que ya han llevado el tema, está formado por 3 elementos que vamos a repasarlos muy rápidamente, solamente para tenerlo como constancia. Tenemos en la parte inferior y a continuación de la médula espinal un segmento engrosado a lo que le llamamos bulbo, o bueno, le decimos bulbo medular o médula oblonga, ¿verdad? A continuación de la médula oblonga vamos a tener una estructura bastante grande a la que conocemos como puente, y después del puente y hacia arriba tenemos otra estructura a la que llamamos mesencéfalo. Estas 3 estructuras las estamos viendo en esta diapositiva de frente y están separadas por fisuras, y las fisuras reciben el nombre de las 2 estructuras que tienen cerca. Por ejemplo, esta fisura de aquí se va a llamar fisura bulbo-protuberancial, entre el bulbo y la protuberancia. Esta otra fisura la vamos a conocer con el nombre de ponto-mesencefálica, entre el puente y el mesencéfalo. No se olviden que el puente o protuberancia es lo mismo. ¿Listo? Entonces, de frente tenemos estas fisuras que son bastante notorias. Por detrás el asunto es un poco más confuso, pero igualito hay identificados marcas bien definidas de dónde empieza y dónde termina cada uno de estos elementos. Por ejemplo, el bulbo empieza aquí, en la mitad inferior de estas estrías a las que le llamamos estrías estatoacústicas. Y arriba, la separación entre la protuberancia, que es todo esto de aquí arriba, más a esto, llega hasta este nivel donde están viendo estas estrías nerviosas que van a marcar el límite y el final de la protuberancia, y va a continuarse con el nombre de mesencéfalo. Por ende, estas pelotitas que están viendo acá se conocen como colículos, ya son parte del mesencéfalo. Ahora bien, algunos detalles más que hay que mencionar, porque hay que mencionarlos acá,
es que en el bulbo tenemos estas dos estructuras principales aquí en la parte frontal a la que llamamos pirámides. Son dos estructuras de forma piramidal de vértice inferior con un surco en la parte medial. Por fuera de estas pirámides tenemos esta elevación a lo que llamamos oliva vulvar. Y por delante y detrás de esta oliva hay surcos que se continuaban con los surcos que teníamos en la médula espinal con el nombre de surcos colaterales anteriores. ¿Ok? Luego tenemos el surco bulboprotuberancial desde donde están viendo y que de por sí ya están saliendo una cantidad X de nervios, que son estos de acá. Y luego tenemos la protuberancia, que tiene un par de rodetes o elevaciones cilíndricas a cada lado de la parte media, a lo que le llamamos rodetes piramidales, y están separadas por un surco en la parte central, a lo que le decimos surco basilar. Y por fuera vemos cómo estas protuberancias se dirigen hacia afuera y terminan agarrándose de esta estructura que es el cerebelo. Como agarran el cerebelo, reciben el nombre de pedúnculos cerebelosos, porque sujetan al cerebelo. Entonces, estos pedúnculos cerebelosos están sujetos y son parte de la protuberancia. Luego de esto, y arriba en el mesencéfalo, en la unión entre la protuberancia y el mesencéfalo, tenemos dos salientes que se dirigen hacia arriba y a los lados que van a sujetar el cerebro. Estas dos salientes que se dirigen hacia arriba y a los lados se conocen con el nombre de pedúnculos, lo mismo que estos de aquí abajo, pero en esta ocasión se llamarán cerebrales, porque estos van a dirigirse hacia cada uno de los hemisferios cerebrales que se encuentran acá. Como les dije, son dos masas que se están separando de la línea media y dejan un espacio en medio de ellos a lo que le llamamos sustancia perforada posterior. Posterior porque hay sustancia perforada que se encuentra por delante, que ya es parte de neuroanatomía en cerebro, que lo vamos a ver si es que se da la oportunidad en otra ocasión. Mientras tanto, estas son las estructuras importantes que vemos en el tallo encefálico visto de frente. En el tallo encefálico visto de espaldas, vamos a encontrar primero esta cavidad, es lo que más llama la atención. Una cavidad romboidea a la que le llamamos cuarto ventrículo o fosa romboidea tal cual. Este cuarto ventrículo está dividido en dos por estas estrías de aquí que en realidad se notan muy poco en el cadáver real, pero se llaman estrías estatoacústicas. Estas estrías estatoacústicas marcan hacia abajo el bulbo, donde tenemos una serie de salientes que se conocen con el nombre de trígonos, del hipogloso, del vago, del trigémino, que está más aquí en la parte externa, y que representan el engrosamiento de los núcleos de los pares craneales que están aquí en lo profundo del tallo encefálico. Luego, a continuación y hacia arriba, por detrás de la protuberancia, tenemos otras elevaciones cilíndricas a cada lado que rematan en este segmento, que se conocen con el nombre de colículos faciales. Se llaman colículos faciales porque están precisamente relacionadas con el nervio facial, ¿ok? Aparentemente estoy teniendo algunos problemas con el micrófono, así es que por favor, si es que ustedes identifican alguna falla, tienen la opción de levantar la mano. Al levantar la mano me van a poner sobre aviso sobre que algo puede estar pasando con el micrófono. Mientras tanto, nuestro auspiciador, digámoslo así, me está avisando por vía del WhatsApp. Ahora bien, mientras tanto, si quieren también encienden la cámara y ahí me hacen señas y me diga que el micrófono está fallando, porque también nos estoy viendo. Y bueno, decía eso, a los lados de la protuberancia podemos ver estas salientes que representan a los pedúnculos cerebelosos y resulta que no habían sido solamente pedúnculos cerebelosos medios, sino que tenemos pedúnculos cerebelosos superiores e inferiores. Y por último, arriba tenemos un repliegue en la parte central que le decimos freno del velo medular. Y por encima de esto, ya como parte del mesencéfalo, las cuatro pelotitas de las que hablamos hace un instante, dos laterales y dos inferiores y dos superiores, que se llamarán colículos. Los superiores, colículos superiores, los inferiores, colículos inferiores. ¿Ok? Listo. Ahora, lo único que necesito que hagan es que estén atentos y que recuerden esto. Pese a todo, durante el paso de las diapositivas vamos a ver bastante estas estructuras, así es que las vamos a ir revisando a cada paso. Ahora bien, volvamos a esta imagen. En esta imagen estamos viendo, como se dan cuenta, el cerebro
desde abajo y ligeramente desde adelante. ¿Qué es lo que ocurre? Embriológicamente, nosotros saben que nos hemos formado como una lámina que luego se va plegando y se va cerrando. Esta lámina que se pliega y se cierra deja atrapado dentro del extremo superior de esa lámina el espacio que empieza a formar ya el cerebro. Entonces, ese cierre que tenemos a los lados hace que la formación de los nervios, que tendrían que ser nervios raquídeos, digamos, están muy arriba, muy dentro de la cavidad cerebral. Entonces quedan atrapados dentro de la bóveda del cráneo. Como están atrapados dentro de la bóveda del cráneo, se les conoce con el nombre de pares craneales, porque son pares, hay uno a cada lado y están dentro del cráneo, ¿ok? Entonces, estos pares craneales se han enumerado de adelante hacia atrás y se les ha puesto un número en número romano. Esta numeración, por ende, indica el par craneal. Pueden decir cuáles son los pares craneales. Son 1, 2, 3, 4, 5. A mis alumnos no les dejo, por si hay alguno que me esté escuchando. Porque cada par craneal tiene un nombre y cada nombre de estos pares craneales van a significar la función normalmente que tienen los mencionados pares. Así es que empecemos a numerarlos. El par craneal número 1 es el nervio olfatorio. Es el que nace más hacia adelante, más anteriormente, y lo están viendo aquí prácticamente en la parte de adelante del nervio, del lóbulo frontal, en la parte inferior. Ahora, este par craneal transmite las sensaciones que llegan hacia la nariz, ¿ok? O sea, sentimos con este par craneal y esto nos sirve para diferenciar también a los pares craneales en sensitivos, para los que transmiten sensaciones, motores, a los que generan movimiento y que terminan en algún músculo, y pares craneales mixtos, que son tanto sensitivos como motores, ¿ok? Entonces, el olfatorio va a ser un par craneal sensitivo, lo mismo que ocurre con el par craneal 2, que es un nervio llamado óptico. Este es el que se encarga de transmitir las imágenes que recibe nuestro ojo hasta los centros superiores en el cerebro para su procesamiento. El par craneal número 3 es un nervio que se llama oculomotor. Ya por el mismo nombre ustedes se dan cuenta que el par craneal es motor, o sea, mueve. Por ende, lo vamos a definir ahí. Y este oculomotor se encarga de darle inervación a la gran cantidad a casi todos los músculos que tenemos dentro del ojo. Hay dos que se escapan de esta línea. Y de estos dos, el par craneal número 4, este de aquí, se va a encargar de darle inervación a este par craneal que se escapó. Se llama nervio troclear, el par craneal 4, o nervio patético. Luego tenemos el par craneal número 6. Momento. ¿Y qué pasó con el 5? Lo vamos a mencionar en un instante más. Nos saltaremos directamente al 6, porque el 6 es un nervio llamado abducens o también motor ocular externo. Como su nombre lo dice, motor ocular externo, mueve el ojo hacia la parte de afuera. O sea, ahora voy a mirar a la cámara. Este ojo de aquí va a mirar a un costado, está mirando mi mano. Entonces, este mi ojo izquierdo, para que pueda mirar mi mano, está siendo accionado por el motor ocular externo. Dirige el ojo hacia la parte externa o lateral de la cabeza. Ahora, estos tres pares, el 3, el 4 y el 6, se encargan de la motilidad del ojo, por eso es que los hemos juntado. El quinto, que está aquí en medio, en realidad nace entre el par craneal 4, que es este de aquí. Miren, aquí está el par craneal número 3. Esto de aquí corresponde al par craneal número 4. Y aquí abajo está el par craneal número 6. En medio nos hemos dejado a este par, que es el par número 5. ¿Notan? Vamos por orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como se dan cuenta, los pares craneales empezaron en la parte más, creo que la cámara me está engañando, más frontal de la cabeza y van recorriendo hacia la parte de atrás y en función a eso su numeración. Ahora bien, el par craneal número 5, al que dejamos de lado, es un par craneal que se llama trigémino, porque este par nace en un ganglio que está ligeramente alejado del tallo encefálico y a partir de ahí hay tres ramas extremadamente gruesas que se van a dirigir hacia la región de la cara. En estas tres ramas extremadamente gruesas van a darle sensibilidad a todo lo que tenemos en la cara y se van a dividir en grupos. Una rama dará sensibilidad a la región frontal, otra a la maxilar y otra a la mandibular.
Este par craneal además tiene un ramito motor que solamente va por el ramo mandibular y que llega aquí a los músculos masticadores. Así es que este trigémino es el primero de los pares craneales que estamos viendo, que va a ser un par craneal mixto, ya que es sensitivo principalmente, pero también es motor. ¿Listo? Ahora bien, hemos visto al par craneal número 6 hace un instante y nos vamos con el par craneal número 7. 6 y empezamos sobre la línea y hacia afuera. El par craneal número 7 es este de aquí, se conoce con el nombre de nervio facial. Este nervio facial, y dale el micro, che, ¿qué tiene el micro? ¿No se oye? Andrés, y dale. Más lejos, doctor, por favor. Está ¿Sabes qué? muy... Creo que el problema es que tu audio está muy fuerte. No sé el resto. A ver, liberemos micrófono un instante para que me digan qué tal están escuchando los demás. Ahora sí está bien, doctor. Ya, estás castigado, ¿eh? Ya. Entonces, decíamos ya, nervio facial. Sigamos con el nervio facial. Tenemos gente en el chat que me está diciendo, podría alejar más el micrófono porque distorsiona el audio. Yo escucho bien, dice Porcel, está bien, listo. Ya, ok, listo, lo vamos a mantener hacia el micrófono. Entonces, volvamos. Así, el facial. El facial es un par craneal que es principalmente motor, pero tiene fibras nerviosas sensitivas que se van a dirigir a las glándulas salivales y a la parte posterior de la garganta, sobre todo. Así es que, si bien es un par motor, también es sensitivo, por ende, también es un par craneal mixto. Luego tenemos el par craneal número 8, que es este de aquí, que es el nervio vestíbulo coclear. Este nervio vestíbulo coclear, como su nombre lo indica, parte de la porción vestibular del oído interno y de la porción coclear. Este par craneal está dentro del hueso temporal, saldrá del temporal y se colocará por fuera y por detrás del séptimo par craneal. Solamente está transmitiendo sensibilidad. La sensibilidad del oído, lo que escuchamos, y la sensibilidad de la posición de la cabeza con respecto al espacio. Esto los que han visto oído van a recordarlo. Y bien, sigamos. Par craneal número 8, ¿no ven? Par craneal número 9, nervio glosofaringeo. El nervio glosofaringeo es un nervio que, como su nombre lo indica, gloso significa lengua, faringeo, pues faringe, ¿ya? Es un nervio eminentemente motor, pero también tiene fibras sensoriales. Están haciendo por detrás de las olivas vulvares. Es el primero de 3 nervios que nacen por detrás de las olivas vulvares. Y este glosofaringeo va a darle inervación a todo lo que corresponde a la lengua, la parte de atrás de la lengua, es lo que está por detrás de la B lingual, luego la faringe y las amígdalas. Pero además nos da un ramo sensitivo que va a dirigirse precisamente al mismo lugar, ¿vale? Es decir, lengua, faringe y demás. Por ende, ya hemos dicho, nervio glosofaringeo va a ser un par craneal mixto. Par craneal número 10, neumogástrico, cardioneumogastroentérico, cardioneumogastrohepatoentérico o esplenoentérico y más fácilmente conocido como vago. Este es otro par craneal que es mixto, pero es principalmente mixto porque va por demasiados lugares en nuestro cuerpo como para que solo haga una cosa. Para empezar, nace inmediatamente debajo del glosofaringeo y debajo del glosofaringeo también por detrás del agujero del surco retroolivar. Va a descender, va a salir de la cabeza, va a cruzar prácticamente todo el cuello y en ese trayecto va a empezar a dar ramas que encima no se van a quedar directamente en el cuello, sino que van a bajar hasta la región de la del tórax y el abdomen, ya que el neumogástrico o vago se encarga principalmente de todos los movimientos vegetativos que tenemos ahí, vale decir, latidos cardíacos para hablar de lo principal, hablar de la contractibilidad pulmonar, movimientos peristálticos del estómago, intestino delgado y la mitad derecha del colon, ¿ok? O sea, es un nervio extremadamente largo, le llaman vago. La verdad a mí me parece que es solamente una suposición, pero le llaman vago porque se va a vagar por todo el cuerpo hasta terminar prácticamente en la cavidad abdominal. Y luego, par craneal número 11, volvemos a hacerlo sencillo, es el nervio accesorio o nervio espinal,
y este nervio accesorio o espinal lo único que hace es dar inervación a dos músculos, al trapecio y al esternocleidomastoideo, ¿ok? Por ende, netamente motor. Y el último nervio, también netamente motor, el nervio hipogloso. Hipo significa abajo de, gloso ya hemos dicho significa lengua. Entonces el nervio se dirige a la parte baja y posterior de la lengua y a partir de ahí penetra la lengua para darle inervación a todos los músculos de esta región. También va a darle inervación a los músculos de la deglución. Y estos músculos de la deglución implican todo el aparato ioideo. ¿Ok? Este nervio hipogloso es el único que están haciendo por delante de la oliva vulvar y por ende se llamará por el surco preolivar que está por delante de la oliva vulvar. Eso era lo que iba a decir. ¿Estamos? Ok, esos son los pares craneales esencialmente. Pero vamos a empezar uno por uno y los vamos a ir desarrollando y vamos a ver hasta dónde llegamos. A mí me interesaría poder terminar, sería divertido, pero si no, si lo desean, continuamos en otra ocasión. Así que, primero, par craneal número 1. Uy, ahí está. Par craneal número 1. El par craneal número 1 era el nervio olfatorio. Y el nervio olfatorio tiene su origen real aquí en el interior de la cavidad nasal. Porque todo lo que tenemos aquí como nervios olfatorios en realidad son cuerpos neuronales que son los sensores de los cambios químicos, los gases que están ingresando a nuestra nariz. Esos gases son los que son los olores esencialmente, y esos olores van a ser captados por los filamentos del nervio olfatorio. A partir de estos filamentos del nervio olfatorio que están ocupando solamente el tercio superior de la cavidad nasal en sus dos paredes, tanto lateral como medial, vamos a captar la primera parte, en una primera instancia, el olor. Entonces, su origen real, donde está el cuerpo de la neurona, es aquí. Y aquí sube y atraviesa el hueso etmoides en una porción horizontal que tenemos aquí arriba que se conoce con el nombre de lámina cribosa o lámina cribiforme. Atraviesa la lámina cribosa y en el interior y en la profundidad de la lámina cribosa, varios de estos nerviecitos olfatorios se fusionan en un nervio más grande y terminan aquí en la parte de abajo de un engrosamiento ganglionar que es parte del sistema nervioso central. Este engrosamiento ganglionar se conoce con el nombre de bulbo olfatorio. Ahora bien, resulta que el bulbo olfatorio no es parte del par craneal, sino que es parte del sistema nervioso central. Y como es parte del sistema nervioso central, la parte de abajo del bulbo olfatorio, es la parte por la cual ingresa el nervio al sistema nervioso central. Así es que, siguiendo el principio de lo que les mencioné al inicio de la ponencia, esto ya es sistema nervioso central y por ende la cara inferior del bulbo olfatorio es el nervio, es el origen aparente del nervio olfatorio, ¿de acuerdo? A partir de aquí y de las cintillas olfatorias que estaban en esta imagen, se van a dirigir a otros centros que estarán ubicados parcialmente en el lóbulo temporal y de ahí se van a dirigir hacia atrás, donde vamos a hacer los diferentes procesamientos, ¿ya? Incluso se van a cruzar con las líneas del gusto que tenemos tanto en el nervio glosofaringeo, porque se van a dar cuenta cuando algo huele muy rico o algo nos gusta mucho, automáticamente empezamos inconscientemente a sentir el sabor, precisamente porque estamos cruzando nuestras vías neuronales del olfatorio con las vías del glosofaringeo, que está bastante más abajo. Pero obviamente ese entrecruzamiento no es aquí a nivel del tallo encefálico, sino mucho más profundo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos en el par craneal número 1, que es el nervio olfatorio. Ahora bien, esta imagen de aquí es precisamente el que les va a dar una idea de cómo funcionan las fibras. Estas de aquí abajo son el nervio olfatorio y esta de aquí ya es la segunda estación, es una estación de relevo que está transmitiendo la información del nervio olfatorio a otros centros, como les dije, a nivel del lóbulo temporal, en lo que le llamamos núcleos amigdalinos, o arriba en el cerebro, en lo que le llamamos comisura blanca anterior. ¿Listo? Y en este punto y en este es donde se van a entrecruzar con el nervio glosofaringeo. Ahora bien, el siguiente par craneal es el nervio óptico. El nervio óptico es un par craneal sensitivo, como hemos dicho hasta el momento, al inicio. Es un nervio que funciona captando la luz. Capta la luz a través de un ganglio nervioso. Los ganglios
por si acaso, porque es un tema que siempre se les pasa, son un cúmulo de neuronas o cúmulos de células en realidad. Un ganglio es un cúmulo de células, por eso es que hay ganglios linfáticos, que son cúmulos de células linfáticas, y que tienden ustedes a confundir con los ganglios nerviosos, que son un cúmulo de células nerviosas. Entonces, este nervio sensitivo tiene un cúmulo de células nerviosas que estarán ubicadas en el interior de los globos oculares. Este ganglio que está dentro del globo ocular se va a llamar retina. O sea, es un ganglio, imagínense que es una pelotita del tamaño de una arveja, a la que se la ha aplanado tanto, que ha alcanzado a cubrir toda la parte interna del ojo. Como ha cubierto toda la parte interna del ojo, la está recubriendo formando la capa más profunda, la que llamamos retina o capa nerviosa del ojo. Entonces, esta retina que está ocupando las 4/5 partes posteriores del ojo es la que recibe la luz. Aquí es donde vamos a tener dos tipos diferentes de células, conos y bastones. Independiente de que sean conos y bastones, como son células del nervio óptico, mandan sus fibras hacia la parte de atrás y todas las fibras confluyen en un punto que está más o menos un 3 milímetros medialmente en el polo posterior del ojo, no está exactamente atrás. Miren estos dos ojos, por algún motivo el dibujo los ha hecho medio viscos, están mirando los dos hacia la línea media. Pero esto de aquí es el polo anterior, y si trazamos una línea recta de aquí hacia atrás, el polo posterior tendría que estar acá. Pero el nervio óptico no sale exactamente del polo posterior, nace 3 milímetros más medialmente al globo ocular. Entonces todas las fibras de la retina confluyen y forman un solo nervio, nuevamente 3 milímetros medial al polo posterior del ojo y de hecho 1 milímetro más hacia abajo. Y a partir de ahí tenemos el nervio óptico formado que se dirige hacia atrás, por detrás de los músculos de la cavidad ocular, por detrás del tejido adiposo, arterias, venas, nervios que tenemos ahí, va a penetrar por un orificio que le forma el esfenoides entre sus alas mayor y menor, que se llama conducto óptico, y atraviesa el conducto óptico para terminar en este cuadrado que se encuentra justo por detrás del cuerpo del esfenoides, justo por detrás del ala menor del esfenoides, para ser exacto, ¿ya? Este cuadrado que ven aquí se llama quiasma óptico. Quiasma significa entrecruzamiento, ¿ok? O sea, las fibras se entrecruzan, las del ojo del lado derecho con las del ojo del lado izquierdo. Entonces, ahí parte de estas fibras, como están viendo en el diagrama, van a pasar al otro lado. De esa manera, lo que continúa detrás del quiasma óptico se conoce con el nombre de tractos ópticos. Ya son una combinación de lo que están viendo ambos ojos. Tema todavía de otra clase. Lo que interesa aquí es que el quiasma óptico, que ven aquí cuadrangular, es considerado parte del sistema nervioso central y por ende es el momento, por el lugar dicho, mejor dicho, por donde el nervio óptico está ingresando en el sistema nervioso central. Por ende, el quiasma óptico va a ser el origen aparente del nervio óptico, porque aquí es por donde parece que está entrando al sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Y aquí se terminó el nervio óptico. Quiero que noten un detalle antes de que pasemos al siguiente par craneal. Nervios sensitivos están recibiendo información del exterior, o sea, la luz que incide en nuestros ojos viene desde afuera. El olor que incide en nuestras cavidades nasales viene desde afuera. Entonces, todas las fibras que están recibiendo la información, tanto en la nariz como en los ojos, les llamamos fibras aferentes, porque vienen de afuera, ¿ok? Eso quiere decir que la información está corriendo desde aquí hacia el sistema nervioso central. Esas son información aferente, ¿de acuerdo? Eso también en neuroanatomía le decimos fibras ascendentes porque van hacia el sistema nervioso central. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el siguiente par craneal? Nos vamos a ir a este de aquí, que es el par craneal número 3, que es el nervio oculomotor. Es motor. ¿Listo? ¿Qué significa? Significa que nosotros vamos a controlar el movimiento que vamos a hacer. Si yo quiero mirar a la derecha o a la izquierda, voy a mover los ojos de manera conscientemente. Entonces, ¿desde dónde parte la información para llegar a los músculos? Parte del cerebro. Entonces, esas fibras que desde nuestro cerebro están dirigiéndose a los músculos que se encuentran lejos del sistema nervioso central,
le llamamos fibras descendentes o fibras eferentes, ¿ok? Por ende, todos los pares craneales motores van a tener fibras eferentes. Ahora bien, este par craneal, el número 3, está naciendo en medio de los dos pedúnculos cerebrales, en medio de los dos pedúnculos cerebrales, justo por encima del surco entre el bulbo y la protuberancia, protuberancia y mesencéfalo, me estoy rayando. Entonces, en este surco ponto-mesencefálico nace el nervio oculomotor, justo por debajo de la sustancia perforada posterior. Pero este es el origen aparente de nuestro par craneal, porque en realidad el par craneal está naciendo aquí. En esta transparencia estamos viendo muchos pares craneales, pero alcanzan a identificar que esto de aquí es protuberancia, esto de aquí es bulbo y esto de aquí es mesencéfalo. Y miren, aquí en la parte de arriba están haciendo esto, que es un núcleo, que es el núcleo oculomotor. Nace alrededor de este canal, que es el acueducto mesencefálico o acueducto de Silvio, que comunica el tercer ventrículo que está aquí arriba con el cuarto ventrículo que está aquí abajo. Entonces, este es el origen real, el núcleo del oculomotor. Y desde ahí las fibras atraviesan el mesencéfalo hacia adelante para terminar emergiendo aquí en medio de los dos pedúnculos cerebrales. ¿Listo? Desde este punto, el nervio oculomotor se dirige hacia adelante y hacia afuera. Y desde aquí llega, vámonos a la siguiente imagen, desde aquí, miren, este es el punto de salida, llega bordeando la silla turca en el esfenoides, que es esto de acá, y atraviesa la hendidura esfenoidal, el espacio que hay entre el ala menor y el ala mayor del esfenoides, y de esa manera llegó a la cavidad orbitaria. En este trayecto se mete en un paquete venoso grueso que tenemos aquí, que es un seno venoso al que le llamamos seno cavernoso. Compite por el espacio con la arteria carótida que está saliendo aquí, que es la carótida interna, y junto con otros pares craneales que también entran. En todo caso, lo que interesa es que entre aquí el oculomotor y se va a dividir en dos ramas, un ramo superior y un ramo inferior. Estos ramos superior e inferior se van a dirigir a los músculos del ojo. El ramo superior, que es este de aquí, se dirige a este músculo que, como ven, se dirige a la parte superior y arriba del ojo, a este músculo que se llama recto superior. Lo alcanza desde su cara inferior. La otra fibrita, que será esta de aquí, va a darle inervación al siguiente músculo, que va a ser el músculo elevador del párpado superior. ¿Listo? Luego, esto se dirige hacia abajo, la rama inferior, y esta rama inferior nos va a dar inervación a este músculo, que es el recto inferior del ojo, a este otro músculo, que como se dan cuenta es más profundo, se llamará recto medial, y continúa en una rama que se está dirigiendo hacia el músculo oblicuo inferior del ojo. Y de esta rama, el oblicuo inferior del ojo, está saliendo un ramito vegetativo, motor pero vegetativo. Y aquí entra una palabra nueva. ¿Qué significa vegetativo? Todos nosotros hemos oído decir que se cayó de cabeza, se lastimó y quedó en estado vegetativo. Esa persona sigue viva, pero no le funciona el cerebro esencialmente. Lo que significa que por muy viva que esté, lo que está funcionando de manera automática. Y eso que funciona de manera automática se llama vegetativo. O sea, lo que nosotros no podemos controlar se le dice vegetativo. ¿De acuerdo? Entonces, este ramo de aquí es el ramo vegetativo. Se le dice raíz parasimpática. Vegetativo, esencialmente. Y llega a un ganglio que se encuentra cerca y por detrás del globo ocular. Este ganglio de aquí se va a dirigir hacia adelante, esta fibra se va a dividir y se va a dirigir hacia adelante a través de unos nervios llamados nervios ciliares cortos que van a penetrar al globo ocular desde la parte posterior y por vía de esto van a dirigirse hasta adelante del globo ocular y van a darle movimiento a la pupila, que es esto de aquí, al músculo pupilar, y al músculo ciliar, que es el que regula y controla el engrosamiento del cristalino para poder hacer el enfoque en la vista, ¿no ven? Ahora, ninguno de ustedes puede controlar la dilatación de la pupila. Cualquiera de ustedes vengo con mi linterna y les apunto en el ojo, su pupila se va a cerrar. Los meto en un cuarto oscuro totalmente, la pupila se va a abrir. Es algo que ustedes no controlan.
¿ya? Lo mismo ocurre con este músculo ciliar que encontramos acá. Este músculo ciliar, cuando tenemos algo demasiado cerca, necesitamos disminuir el foco del cristalino para poder verlo bien, entonces se va a relajar. Si el elemento que queremos ver se está alejando mucho, este se contrae, el músculo ciliar, y hace que el cristalino se aplane, permitiendo que el foco de la luz nos ayude a formar una imagen clara en la parte posterior. Pero nuevamente es algo que nosotros no vamos a controlar. Este nerviecito de aquí, si bien parte de los núcleos oculomotores del ojo, parte de un núcleo especial que está ligeramente por detrás del núcleo oculomotor común, que se llamará núcleo de Edinger-Westphal, ¿ok? Que es este de aquí, justo por detrás y un poquito más arriba del nervio oculomotor. ¿Listo? Entonces, los ojos están principalmente controlados por el par craneal número 3, el oculomotor. Ahora, vamos a aprovechar aquí mismo el par craneal número 4. Uy, ¿y este garabato? Ah, sí, par craneal número 4. Este de aquí, vamos a controlar, vamos a hablar del par craneal número 4. Este par craneal número 4 nace también en el mismo núcleo oculomotor que tiene el par craneal número 3. Todo en conjunto se llaman núcleos oculomotores, pero el núcleo que corresponde propiamente al nervio troclear, al par craneal número 4, se encuentra ubicado en la parte de abajo del acueducto mesencefálico, de esa sustancia gris que está aquí rodeando al acueducto mesencefálico. Y a diferencia de lo que ocurría con este par craneal, el 3, que se dirigía hacia adelante, el par craneal 4 en realidad se dirige hacia atrás, de tal manera que, como ven aquí, este de aquí es el núcleo troclear, sale hacia afuera y luego cruza hacia el lado opuesto para formar estas estrías. ¿Dónde dejé mis estrías? Estas estrías que están saliendo a cada lado del frenillo del velo medular superior en el espacio entre la protuberancia y el mesencéfalo. Y desde aquí, como están dándose cuenta, el par craneal 4, el nervio troclear, está rodeando totalmente hasta llegar a la parte de adelante y encontrarse prácticamente con el oculomotor. A partir de ahí, el troclear y el oculomotor corren muy cerca el uno del otro y se dirigen hacia la cavidad orbitaria, como están viendo acá. Y en el momento en el que entran en el seno cavernoso, el nervio troclear se dirige hacia arriba, cruzándolo por fuera al oculomotor y también por fuera a la carótida. Se dirige hacia arriba y entra por la parte superior de la hendidura esfenoidal, también cruzándose por encima de otro par craneal que es el trigémino, la rama oftálmica. Se pega entre el hueso y los músculos que están ya en la cavidad del cráneo, entre la bóveda de la órbita y los músculos que hay aquí dentro del ojo, y continúa en ese trayecto hasta que aparece el músculo oblicuo superior. Llega a entrecruzarse con el oblicuo superior y en el momento en el que lo alcanza empieza a lanzar fibritas, varias fibras nerviosas que van a penetrar en el oblicuo superior hasta terminar más o menos en el límite que corresponde al ojo. Entonces el nervio troclear se encargará de darle inervación motora solamente al músculo oblicuo superior. El músculo oblicuo superior, ¿qué es lo que hace? Logra que nuestro ojo se dirija hacia abajo y hacia afuera. ¿Listo? Ya, a ver. Ahora sí. Me estaba volviendo loco que no alcanzaba a ver lo que yo estaba haciendo y yo hacía una cosa y esta cosa otra. Ya. Entonces, va, volvamos. Nervio troclear. Bien. Siguiente nervio motor, nuevamente, el par craneal número 4. Aquí en medio está el par craneal número 5. Pero nos vamos a ir otra vez a manejar el salto que hemos visto al principio solamente para aprovechar la diapositiva. Y aquí tenemos al nervio abducens, me salté, al nervio abducens, que es este de aquí. El nervio abducens se conoce también con el nombre de motor ocular externo. Nace de un núcleo que está aquí ya en la protuberancia. Noten, esto cortado de costado nos marca mesencéfalo hasta aquí, protuberancia o puente hasta aquí, y de aquí para abajo el bulbo. Entonces se encuentra en la protuberancia. Veamos la transparencia. Aquí está la protuberancia vista desde atrás, están viendo claramente el piso del cuarto ventrículo y están viendo que este núcleo no es la fibra que le está cruzando. Esta de aquí está inserta, está metida dentro de la protuberancia, cubierta por esta elevación que es el rodete facial. Y aquí
donde está la bolita le conocemos con el nombre de colículo facial. Este colículo facial se llama facial solo porque una fibra del nervio facial está pasando por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, esto, el engrosamiento mismo que forma el colículo facial es en realidad el núcleo del par craneal número 6, que es el nervio abducens. Entonces, desde aquí, el par craneal atraviesa hacia adelante y termina saliendo por encima de las pirámides vulvares en este surco que ya dijimos se llamaba bulbo protuberancial. Desde aquí el nervio se pega hacia los rodetes piramidales que tiene el puente y va a alcanzar a los otros pares craneales que están por aquí encima que tienen que entrar al ojo. ¿Listo? Entonces, su origen aparente va a ser este surco, bulbo protuberancial por arriba de los rodetes piramidales, y el origen real va a ser este de aquí, el núcleo abducens que está en el piso del cuarto ventrículo, ¿verdad? Desde ese punto, como les he dicho, tiene que subir y encontrarse con los otros pares craneales motores que son este y este. Se penetra también en la cavidad craneal, la cavidad craneal, penetra también en el seno cavernoso por fuera de la carótida interna y por debajo de los otros dos nervios que habíamos visto. Se dirige hacia la parte interna del ojo, esta vez se mete por dentro del anillo, el anillo común de los músculos del ojo y se pega inmediatamente al músculo recto lateral del ojo y le da inervación. Ahí mismo se abre en un abanico que termina inervando el músculo recto lateral del ojo y se acabó el par craneal número 6. ¿Ok? Su función de los tres pares craneales que hemos visto va a ser esencialmente mover los ojos. Par craneal 3, mueven los músculos recto superior, recto medial, recto inferior y oblicuo inferior. Y el elevador del párpado superior. El par craneal número 4 solamente mueve el músculo oblicuo superior. El par craneal número 6 va a mover solo el músculo recto lateral, ¿ya? Y en conjunto esos tres pares craneales se van a encargar de nuestro ojo. Y ahora sí, nos vamos al peso pesado de los pares craneales, que es el nervio trigémino. El nervio trigémino, como se han dado cuenta en mis diapositivas, rara vez pongo letras. Eso es mi constante, siempre son imágenes. Pero cuando pongo letras es porque realmente hay algo que se está complicando más. Resulta que el par craneal 5, el trigémino, es esto de aquí, esta cosa enorme que están viendo salir de la protuberancia. ¿Notan? Hay una porción más gruesa y una porción delgadita. Lo que ocurre es que el trigémino es un nervio que es principalmente sensitivo y esta fibrita delgada es motora. Así es que esta fibrita motora va a ser eferente, viene desde el centro del cráneo y va a salir para llevar información y para que se muevan algunos músculos. Y esta otra es la fibra sensitiva que está metiendo información al tallo encefálico. Entonces, el nervio trigémino va a tener dos pares craneales, dos orígenes reales y este que será su origen aparente en común. Ahora, los orígenes reales son dos. Primero, un origen real sensitivo y un origen real motor. El sensitivo es un ganglio que está por fuera del tallo encefálico y se conoce con el nombre de ganglio semilunar o ganglio trigeminal, ¿ya? También se conoce como ganglio de Gasser. Y el origen motor es el núcleo motor del trigémino que está en el puente. Pero vamos a ver nuestra transparencia. Miren, este es el trigémino. Entonces, este es el núcleo motor del trigémino que está aquí en el piso del cuarto ventrículo. Pero la porción sensitiva está llegando junto con este y se encuentra con esto. Normalmente los dibujos siempre van a ver de un lado azul representando lo sensitivo y del otro lado rojo, aunque lo mismo hay en ambos lados. Entonces, esto mismo que ven aquí se ve de este lado. Y este es el núcleo sensitivo principal del trigémino que, como ven, está ocupando el piso del cuarto ventrículo a los lados del rodete facial, del colículo facial. Y más hacia arriba forman un área blanca a lo que le llamamos mancha blanca, mancha cérea o locus ceruleus. ¿Ok? Eso es precisamente la rama de terminación sensitiva del trigémino. Pero este núcleo sensitivo del trigémino se extiende hacia arriba y hacia abajo, de tal manera que tenemos un núcleo real, un núcleo de terminación sensitiva, no real, que se llamará núcleo mesencefálico del trigémino y vemos que va a continuar hasta abajo, incluso hasta llegar a la médula. Este núcleo son los núcleos espinales del trigémino.
pero son núcleos sensitivos terminales, por ende no son parte del origen real, sino del origen de terminación. Entonces, volviendo, el núcleo motor del trigémino es este que está aquí en el cuarto ventrículo, y el núcleo sensitivo del trigémino es este ganglio de aquí, de este lado, que es el ganglio de Gasser o ganglio trigeminal, y aquí es donde están los núcleos neuronales de las neuronas que están sintiendo lo que nos va a dar cada una de sus ramas. ¿Ok? Ahora, tenemos 3 ramas. ¿Dónde están mis ramas? No las he puesto acá. Tenemos 3 ramas. Esta rama de aquí, que es el nervio oftálmico. Esta otra rama, que es el nervio trigémino. Trigémino. Esta de aquí, que es el nervio maxilar. Y esta otra rama de aquí, que se está dirigiendo hacia abajo, que es el nervio mandibular. ¿Ok? Como se dan cuenta, parten desde este ganglio de aquí. Es el que se supone que tiene forma de una media luna. La verdad es que la tiene, pero los dibujos nunca le hacen justicia. ¿Ok? Entonces, primero, este nervio oftálmico se va a dividir en 3 ramas justo en el momento en el que atraviesan la hendidura esfenoidal. Pero antes de hacer esto, nos va a dar un ramo a lo que le llamamos ramo meningio. Meningio es cualquier nervio puede tener ramos meningios. Meningio significa que va a darle inervación a una de las capas o a todas las capas que cubren el cerebro, que se llaman meninges. ¿De acuerdo? Entonces, este ramo le llamamos ramo meningio. Y este ramito en particular recibe el nombre de tentorial porque está dándole inervación a las meninges que están cubriendo aquí encima a la tienda de la hipófisis. Entiéndase por tienda, carpa. ¿Ok? Es una carpa que se le está tendiendo encima de la hipófisis y le está formando un techo. Y por eso, por el nombre de tienda, es que el nervio, el ramo meningio, se conoce con el nombre de ramo tentorial del nervio oftálmico. Luego, nuestro nervio oftálmico se va a dividir en 3 ramas. Una rama medial, que es esta de aquí, que se conoce con el nombre de nervio nasociliar. Un ramo intermedio, que será este de aquí, ya que serán los nervios frontales. Y un ramo lateral, que es este de aquí, al que vamos a llamar nervio lagrimal, ¿ya? Entonces, de medial a lateral, primero este de aquí, el nervio nasociliar. Este nervio nasociliar nos va a llevar nuevamente, nos va a recoger en realidad información sensitiva. Se va a dirigir medialmente en la unión que hay entre el hueso frontal y el hueso etmoides, que ya está en esta posición. Pero antes de llegar a ese punto, nos va a dar varias ramitas vegetativas, unas que van a llegar al mismo ganglio ciliar al que llegaban los nervios motores, ¿ya? Pero esta vez transportando información sensitiva. Y a partir de este ganglio ciliar, nos va a dar también ramas llamadas ciliares cortas y luego unas ramitas propias del mismo nervio nasociliar que se llamarán ciliares largas. Estas ramitas sensitivas se van a encargar de transmitirnos toda la sensibilidad que tiene el ojo. Me entró una basurita en el ojo. Estos ramos, ¿ya? Los ramos ciliares cortos o largos. ¿Ok? Entonces, una vez que ha dado esta rama, el nervio nasociliar se dirige a la línea media y se divide en 2 ramas en la medida en la que pasa por unos orificios que están formados entre el hueso frontal y el hueso etmoides. Estas ramitas que están entre el frontal y el etmoides se llamarán conductos etmoidales. Un conducto etmoidal posterior y un conducto etmoidal anterior. Y estos conductos etmoidales posteriores y anteriores van a alojar nervios y arterias con el mismo nombre, nervio etmoidal posterior y nervio etmoidal anterior. Estos nerviecitos etmoidales, una vez que llegaron aquí adentro, se dividieron en 2 ramas, una anterior y una posterior, para dar inervación a toda la región del bulbo olfatorio y de las cavidades nasales, y la rama anterior, del nervio etmoidal anterior, se va a dirigir profundamente y dentro de la nariz para terminar saliendo aquí por debajo del hueso propio de la nariz con el nombre de nervio nasal externo, ¿ok? Este nervio nasal externo nos va a terminar de dar inervación sensitiva a todo lo que es el dorso de la nariz en su porción blanda. ¿Listo? Ahora, continúa el nervio y se dirige hacia la parte medial y terminando por debajo de la polea de reflexión del músculo oblicuo superior. Como está pasando por debajo de la fosita troclear,
fosita de la polea de reflexión del músculo se conoce con el nombre de nervio infratroclear. Este nervio infratroclear del nervio nasociliar se va a encargar de dar inervación también sensitiva a la parte que hay en el arco de la nariz y la parte superior u ósea de la misma nariz, de la misma cavidad nasal. ¿Ok? Y ahí se acaba nuestro nervio nasociliar. El siguiente es el ramo más grueso de todos, que es el nervio frontal. Este nervio frontal se va a dirigir hacia arriba y va a estar pegado al techo de la órbita, separado de los músculos y de todas las estructuras que tenemos por debajo, y va a dirigirse así sin dar ninguna rama, donde termina dividiéndose, ya me salté una frase, va a dirigirse ahí hasta la parte media del techo de la órbita, donde termina dividiéndose, ahora sí, en dos ramos, un ramo lateral, que será este de aquí, y un ramo medial. Estos dos ramitos, lateral y medial, terminan saliendo por los orificios que hemos visto que tiene el frontal aquí en el arco superciliar, que se llamarán agujeros supraorbitarios. Entonces, este de aquí, el que pasa justo por el agujero supraorbitario, se conoce con el nombre de nervio supraorbitario. Y el otro ramito, que es este de aquí, que se ha ido también que se ha ido muy hacia la línea media, termina saliendo por arriba de la polea de reflexión del músculo oblicuo superior, pasa por encima de la fosita troclear y por ese motivo se le dice nervio supratroclear. También se le dice nervio frontal interno. A este le llamamos supraorbitario o frontal externo y a este supratroclear o frontal interno. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué nos falta? Sí, nos falta este de aquí. Este último nervio que se dirige hacia afuera es el nervio lagrimal. ¿Ya? Por si acaso estén conscientes que dentro del ojo los nervios están separados en esta posición. O sea, aquí. Uno, aquí en medio, que es el nervio nasociliar. Aquí viene el segundo nervio, que viene a ser el frontal. Y aquí hacia afuera está viniendo recién este de aquí, que es el nervio, este de aquí, que es el nervio lagrimal. ¿Ok? Este nervio lagrimal también está ahí adentro. Entonces, ahí pegado a este nervio nos va a dar, a esta pared, a la pared lateral del ojo, nos va a dar esta ramita que es el ramo comunicante con el nervio maxilar y va a comunicarse con esta rama que es el nervio cigomático. Y continúa hacia adelante hasta llegar aquí a la glándula, hasta la glándula lagrimal, por eso el nombre de nervio lagrimal. Va a dar sus ramas, las principales ramas aquí a la glándula lagrimal, pero va a continuar una rama hasta afuera y va a dar inervación a esta pequeña porción que hay aquí encima del ojo. Los que estén viéndome en la cámara, les estoy indicando un montón de cosas en la cámara, por si acaso. Entonces, aquí, esta región de acá, que está justo por encima de la comisura del ojo y entre la ceja hacia arriba, está inervado por este ramito de aquí, que es el nervio cutáneo lagrimal. ¿Ok? Entonces, de esa manera, termina la primera de las tres ramas que tiene el nervio trigémino. Ahora bien, la siguiente rama nace también de la parte media del ganglio, se dirige hacia adelante y como se dan cuenta, el trayecto parece ser hasta más corto del nervio que el nervio oftálmico. Llega a este agujero que está en la base del ala mayor del esfenoides y ese agujero se conoce con el nombre de... Ah, cierto, ustedes no me pueden responder. Ese de aquí es el agujero redondo. También se le llama agujero redondo mayor. Adivinen qué, están pasando vendiendo cuñapés por mi puerta. Ya, la verdad es que con esto del coronavirus dudo que lo compraría, pero gustos y colores. Ahora bien, volviendo al tema, este es el agujero redondo mayor o agujero redondo del esfenoides. Lo mismo que ocurría con el ramo tentorial que tenía el oftálmico, aquí también vamos a tener un ramo meningio. En este caso, para darle inervación solamente a las capas meningias que están antes de ingresar a la cavidad orbitaria. Una vez que te da este ramo, atraviesa el agujero y termina por delante de las apófisis pterigoides, como se dan cuenta acá. Vamos a avanzar hasta nuestra siguiente imagen para que se lo vea más arriba, ¿ya? Entonces, justo por encima de las apófisis pterigoides, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, el nervio va a hacer un trayecto que llamamos en bayoneta. Desde este punto, una vez que atravesó,
cae detrás de la apófisis pterigoides y luego vuelve a subir para meterse en el surco infraorbitario que hay en la parte posterior del maxilar. Luego recorre todo el surco infraorbitario hasta que se convierte en conducto infraorbitario, atraviesa el conducto infraorbitario y termina saliendo por el agujero infraorbitario. Este trayecto de aquí, ¿dónde está mi garabateador? Vamos a garabatear. Noten, este trayecto de aquí, con esa forma le dicen en bayoneta. Obviamente se dan cuenta que no es exactamente así, pero hay esa ligera curva y contracurva, y a cualquier cosa que tengamos en medicina, con esa forma le decimos bayoneta. ¿Listo? Entonces, precisamente en ese punto donde se forma la bayoneta, tenemos la aparición de los nervios pterigopalatinos, que serán estos de acá. Estos nervios pterigopalatinos son en realidad ramos que van a penetrar hacia este ganglio, que es el ganglio pterigopalatino. Este ganglio pterigopalatino está entre las apófisis pterigoides y el hueso palatino, que está aquí en la parte profunda, y a partir de ahí nos va a dar una serie de nervios llamados palatinos. Primero, el palatino mayor, que va a descender por la parte lateral del, del hueso palatino, en el conducto palatino mayor, para terminar a la parte de arriba del paladar, y el palatino menor, que es su accesorio, que va a terminar en la parte posterior del techo del paladar. También nos va a dar un ramo que va a atravesar, es un ramo recurrente que va a atravesar por el conducto pterigoideo o conducto vidiano y se conoce con el nombre de nervio vidiano. ¿Listo? Por otro lado, este mismo nervio nos ha dado esta rama más o menos al mismo nivel, que es el nervio cigomático. Este nervio cigomático se dirige hacia adelante y se divide en dos ramas, una llamada cigomática facial y otra cigomática orbitaria y otra llamada cigomática facial. La cigomática orbitaria es la que se anastomosa con el nervio lagrimal, rama del nervio oftálmico, en tanto que la cigomática facial va a salir hasta afuera a la región de la cara, a la región geniana, o sea, más o menos aquí, y ahí se va a abrir dando ramos genianos para dar sensibilidad precisamente a esta región de los pómulos donde está terminando. ¿Listo? Mientras tanto, el resto del nervio maxilar se está recuperando de la bayoneta y está entrando al surco infraorbitario. Y en este punto nos va a dar una serie de nervios. Este de aquí, que es permanente y constante, que es el nervio dentario postero superior o alveolar postero superior. Y este otro que es inconstante, que es el nervio dentario superior y medio o alveolar superior y medio. Como ven, ambos nervios están bajando hacia los dientes. Sobre todo este, que es el que más nos interesa porque en hueso se lo ve muy detalladamente, desciende por esto que es la tuberosidad del hueso maxilar, formándole un surco y penetra por los agujeritos que tenía el tubérculo maxilar, que se llamaban agujeros alveolares posteros superiores. Desde aquí este nervio alveolar postero superior va a dar inervación a los últimos 2 molares o 3 molares. Cuando hay el alveolar superior y medio, desciende para el primer molar y los 2 premolares. ¿Ok? Y como ven, forman una red a lo que le llamamos plexo alveolar, porque le va a dar inervación y entrecruza la información todos estos de aquí. Por ese motivo es muy doloroso, si quieren, que les hagan operaciones dentarias en la parte superior de la arcada dentaria, en la boca, porque hay muchos nervios que están llegando aquí. En cambio, en un rato más vamos a ver, todos los nervios de la región de la mandíbula llegan por un solo lugar. Ahora bien, una vez que ha hecho esto y nos ha entregado los nervios para hacernos doler las muelas de la parte de arriba y tener que correr al dentista y que le meta con la máquina esa que hace un ruido tan espantoso, nos entramos al surco infraorbitario. Entramos al surco infraorbitario y en el surco infraorbitario no va a dar ninguna rama, tal vez una que otra sensitiva al conducto y nada más, y llega aquí casi a la salida del agujero infraorbitario. Como recuerdan, este conducto infraorbitario tiene un orificio 5 milímetros antes del agujero infraorbitario, y este orificio 5 milímetros antes se conoce con el nombre de agujero incisivo anterosuperior. Este conducto incisivo anterosuperior también se llama conducto alveolar anterosuperior. Y desde aquí baja un nervio, que es el nervio alveolar anterosuperior, que va a dirigirse sobre todo a los dientes incisivos, ¿ok? Los 4 dientes incisivos, 2 dientes incisivos que tenemos de nuestro lado y el primer premolar. Una vez que ha dado estas ramas,
recién salió por el agujero infraorbitario y aquí en el agujero infraorbitario termina dividiéndose en ramas, en grupos de ramas. Un grupo de ramas que se dirige hacia la parte media, hacia la nariz y se llamarán grupos nasales. Otro grupo de ramas que se dirige hacia abajo para entrar en contacto con la sensibilidad y la piel del labio superior y se llamarán ramas labiales. Y últimas ramas hacia arriba que van a dar inervación a toda la parte inferior del ojo y al párpado, le llamaremos ramos palpebrales, ¿de acuerdo? Y bueno, pues eso es lo que hace la segunda rama de nuestro nervio trigémino, el nervio maxilar. Y luego, para terminar el nervio trigémino, tenemos a este último ramo que se dirige hacia abajo y atraviesa el agujero oval, se llamará nervio mandibular. Este nervio mandibular nuevamente se dirige hacia abajo y atraviesa el agujero oval, que también es parte del esfenoides. Ahora bien, una vez que atravesó, lo primero que nos da es un ramo meningio. Pero este ramo meningio encima se llama ramo recurrente meningio porque ya salió de la cavidad del cráneo, ya no hay meninge aquí afuera. Pero el ramo se da la vuelta y se vuelve a meter, pero se mete por el agujero redondo menor o también llamado agujero espinoso. Acompaña la arteria meningia media y junto con ella se dirige y da inervación en el mismo territorio que da inervación la arteria meningia media. ¿Listo? Ahora bien, continuamos hacia abajo y vámonos hacia abajo. A ver, vean esto de aquí. Lo que ocurre es que el nervio mandibular, una vez que atraviesa, veamos esta imagen, se divide en dos troncos, un tronco anterior y un tronco posterior. A partir de esos troncos van a dar ramas. Ahora bien, vamos a ir por el nombre porque esta parte es bien divertida. Recta. El tronco anterior nos va a dar tres ramas, temporobucal, temporal profunda media y temporomasentérica. La temporal profunda media es la única que se queda pura como temporal profunda media, en tanto que la temporobucal se va a dividir en un ramo temporal profundo anterior y un ramo bucal. La otra, la llamada temporomasentérica, nos va a dar un ramo masentérico, un ramo temporal profundo posterior y nos va a dar un ramo llamado auricular. Y luego tenemos el tronco posterior, donde tenemos una rama a la que llamamos tronco común para el pterigoideo medial y los dos tensores. Miren, me equivoqué todavía acá. Y tenemos aquí un segundo tronco que es el aurículo temporal. Olvídense de esta rama de acá. Luego tenemos un nervio llamado alveolar inferior, que también hace del tronco posterior, y también tenemos un nervio llamado lingual. Entonces tenemos dos troncos, anterior y posterior. Ahora miren, el tronco posterior es todo esto de aquí, que todavía se divide en dos y todo lo que quieren, pero todo esto es solo el tronco posterior. Y estito es el tronco anterior. ¿Ya? O sea, por la descripción que se ve aquí, cualquiera diría que los dos troncos tienen que tener el mismo tamaño. Y luego vienen a la imagen y resulta que el tronco posterior es extremadamente más grande. Pero bueno, así funciona nuestra anatomía. Entonces, vamos por partes. Esto de aquí es el tronco el ramo temporomasentérico. Se va a dividir en un nervio temporal profundo medio y este que está pasando por encima va a ser el nervio masentérico, va a darle inervación a la cara profunda del músculo masentero, porque miren, aquí tenemos cortado el hueso cigomático y el arco cigomático donde se agarra el masentero que debería estar descendiendo hacia acá. Entonces, este nervio masentérico está pasando por encima de este músculo que es el pterigoideo lateral y alcanza el músculo masentero desde la cara profunda. Este nervio es un nervio recurrente que es el nervio temporal profundo medio, que va a ir aquí hasta la parte profunda en medio de estos dos. Y luego este de aquí es el ramo temporobucal, que se va a dividir en un ramo que va a pasar por debajo del fascículo superior del pterigoideo lateral para meterse en la cara profunda y adelante del músculo temporal. Entonces este es el nervio temporal profundo anterior. Y hacia aquí abajo vamos a tener el nervio bucal, que casi se me va, el nervio bucal, que se va a dirigir hacia la parte inferior, va a llegar a la cara profunda de la boca y va a darle inervación sensitiva a estos músculos que van a ser los músculos buccinatrices. Ahora noten, nervios temporales inervados por los temporales profundos anterior, medio y posterior, nervios masentéricos, ¿ya? Son ramas motoras. Esta de aquí va a pasar a ser una rama sensitiva.
y los ramos pterigoideos que van a salir de este mismo tronquito van a darle inervación a los músculos pterigoideo lateral y pterigoideo medial. Desde aquí, en esta única rama, toda la inervación motora que daba el trigémino. Mientras tanto, y hacia atrás teníamos en el tronco posterior un nervio llamado aurículo temporal, que es este de aquí. Este nervio aurículo temporal se abre en dos orígenes. Primero una primera rama superior y otra inferior que le están dando paso a la arteria meningia media. Este ojal le llaman poro crotafítico buccinatorio porque va a estar luego en relación aquí con este músculo. Luego vamos a ver eso. El asunto es que este nervio aurículo temporal se dirige hacia atrás y se va a dividir en un ramito temporal timpánico y un ramo auricular posterior, o perdón, anterior, que va a darle inervación a toda la región que está por delante de la oreja. ¿Listo? Luego continuamos descendiendo y nos vamos a encontrar con este nervio que es el nervio mandibular. Como ven, el nervio mandibular está cortado, lo vamos a ver en un instante más. Mientras tanto, aquí tenemos el nervio lingual. Este nervio lingual está descendiendo por en medio de los dos músculos pterigoideos, el lateral y el medial, y alcanza a este otro nervio que está viniendo desde la caja timpánica y se llama cuerda del tímpano. Esta cuerda del tímpano es rama sensitiva del nervio facial y se ha metido por el oído y por eso que recibe el nombre de cuerda del tímpano. Entonces se anastomosan el nervio lingual con la cuerda del tímpano y de esa manera descienden aquí hasta la parte posterior de la lengua, donde van a dar ramos para el ganglio submandibular, que van a ser ramos vegetativos motores para la glándula. Y luego continuará hacia la parte inferior de la lengua donde termina. Va a darle sensibilidad a la parte baja de la lengua y a los ganglios sublinguales, ¿ok? Y ahí termina el nervio lingual. El nervio mandibular, que es este de aquí, nos daba esta ramita que se llamará nervio miloioideo. Este nervio miloioideo desciende paralelo a la mandíbula por un surco que aparece justo por delante del agujero mandibular donde estaba la espina de Spix. Deben recordar a la espina de Spix o língula mandibular. Entonces desciende por dentro de la mandíbula, no metida dentro del hueso, sino medialmente al hueso, por el surco miloioideo. Desciende por el surco miloioideo y junto a ese surco, más la arteria y todo, forman un paquete vasculonervioso que terminará aquí, en el suelo de la boca, dando inervación al músculo miloioideo y al músculo digástrico en su vientre anterior. ¿Listo? Ahora, veamos esto de aquí. Les he dicho que este es el nervio alveolar inferior o nervio mandibular, el ramo alveolar del nervio mandibular. Bien, este nervio alveolar inferior es en realidad esto. ¿Dónde está? La perdí mi imagen, lo siento. Entonces, ya, en serio, ¿dónde está mi imagen? Ok, ya, me falta una imagen, pero entonces vamos aquí. Desciende por acá, por la mandíbula, se mete en la mandíbula y atraviesa toda la mandíbula, esta vez metido junto con la mandíbula, hasta que llega aquí al agujero mentoniano. En el agujero mentoniano se divide en dos ramas. Una rama terminal del nervio alveolar inferior que continúa hacia adelante por dentro y esto que es el nervio mentoniano. Y en todo su trayecto nos ha ido dando varias ramitas para cada uno de los dientes de la arcada dentaria inferior. Esto es lo que hace que cuando te tengan que operar algo aquí, las muelas, tercer molar o lo que sea, lo único que hacen es colocarte una única inyección, unita, que van a colocar aquí. Entonces van a ver, lo primero que hace el dentista es abrirte la boca y meterte el dedo hasta tocarte algo aquí en la parte profunda. Y lo que están haciendo en realidad es buscar la espina de Spix que está sobresaliendo. Encuentran la espina de Spix y ahí es donde te clavan la aguja. Uno siente que te clavan la aguja, pero aquí arriba, cerca al oído, porque esencialmente lo están haciendo muy cerca al oído. Y ahí te cargan la anestesia. Y una vez que le ha llegado la anestesia a esta parte de aquí, nada de lo que hay por delante y por de aquí abajo va a sentir. Entonces ya te bloquearon toda la mandíbula y pueden operarte tranquilo. En cambio, aquí arriba tienen que colocarte 4 inyecciones por cada diente que te van a operar. Es desesperante. Yo tengo un premolar que necesita trabajo. Bueno, en fin, el asunto es que eso es lo que ocurre con el nervio trigémino, el par craneal número 5.
Estas otras imágenes son precisamente de referencia en las que calculé que tenía el nervio alveolar inferior, que es esto de aquí, pero está cortado de la misma manera. Misma historia, alveolar inferior, solo que aquí estamos viendo cómo se está entrando en el agujero mandibular y ya no lo vemos porque está metido dentro de la mandíbula. Ahora bien, como se han dado cuenta, por la ubicación del trigémino, va a dar inervación sensitiva a toda la cara prácticamente, con ciertas características. Noten, aquí en color verde tenemos a la arteria, al nervio oftálmico, que como están notando, inerva el reborde de la nariz, toda la bolita que tenemos aquí en la nariz, y de ahí su inervación sigue una línea recta hasta aquí a la comisura del ojo. Luego de la comisura del ojo se dirige un poco hacia atrás, hacia las sienes, y luego se dirige hacia atrás para terminar la inervación de prácticamente todo lo que es la frente y buena parte de la cabeza. Inervación sensitiva. Ahora, el maxilar está inmediatamente por debajo, desde aquí de la nariz hasta la comisura de la boca. De la comisura de la nariz, como les dije, hasta la comisura de los ojos, de ahí para abajo hasta la comisura de la boca y ligeramente más o menos hasta donde ponemos los dedos a cada lado. ¿Ok? Eso es maxilar. Y la mandíbula, desde la comisura de los labios hacia atrás, saltándose el ángulo de la mandíbula, como están viendo acá. Llega aquí hasta esta pelotita que tenemos, ¿dónde está aquí? Hasta esta pelotita que tenemos aquí en el oído que se llama trago y de ahí hacia arriba siguiendo la línea que tiene también el nervio oftálmico. ¿Ok? Y listo. Ese fue el nervio trigémino. Como se dan cuenta, se va haciendo un poco complicado avanzar todo lo que tenemos que avanzar en pares craneales. Pero con eso tenemos casi hasta el par craneal número 6. Estoy notando que lo más probable es que tengamos que continuar la próxima semana, más o menos mismo horario, el mismo martes, si no les es mucha molestia, si desean participar. ¿Saben por qué? Porque dentro de unos minutos tengo que entrar a dar clase a mis alumnos de anatomía, así que a mí también ya me corta el tiempo, se me está acabando. Y de todos modos, si lo hacemos en una segunda clase, por lo menos no vamos a estar correteando, tratando de taconear toda la información que tenemos que terminar de dar. ¿De acuerdo? Entonces, hagamos una cosa, por favor. Andrés, si puedes, por favor, habilitarles micrófonos para los que tengan preguntas. Podemos hacer una ronda de unos 5 a 10 minutos de preguntas sobre estos 6 primeros pares craneales. Y si ustedes tienen el espacio y el tiempo y si hay gente que todavía quiera participar y que no los haya hecho escapar con todos los pares craneales, nos podemos ver la siguiente semana de nuevo. Muchas gracias, doctor, por su conferencia. Para FELSOCEM. Chicos, si tienen una pregunta, por favor, pueden escribirla por el chat para que el doctor las lea o levanten la mano para que les ceda la palabra. Sí, gracias. lo sé. Se escucha bien. Gracias, Luciana. Vamos, señores. ¿Saben qué? Aprovechen a preguntar cualquier cosa que se les pueda ocurrir, porque mientras pueda responderles, obviamente les voy a responder. Pero véanle el lado bueno. La gran ventaja de que estemos en un ambiente virtual es que no tienen por qué dar la cara. Ya bueno. Hay una pregunta por parte de André García, le voy a hacer la palabra. ¿Dónde está? No lo veo. ¿No nos quiere invitar a su clase? Lastimosamente hay cupo, pues, y mi clase también llena el cupo, pero a tope. Pero si quieren, les voy a ir pasando también la información de cuando esté dando clases. ¿Quién tiene preguntas? Entre el trigémino y el facial, ¿cuál es el nervio más importante? Depende qué es lo que tú quieres. ¿Prefieres sentir o prefieres mover la cara? Resulta que el trigémino es netamente sensitivo y el facial es motor. Ninguno de los dos puede vivir sin el otro. Y la verdad, no le daría importancia más a uno o al otro. ¿Alguien quiere preguntar? Estoy oyendo retorno. Le voy a ceder la palabra a Jair Castaño. Dale. Cri, 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 cri. Voy a poner mi grillito. Bueno, una pregunta. ¿Cuándo va a ser su próxima clase? ¿Por aquí mismo va a ser? Supongo que sí. Andrés, tú me dirás el próximo martes.
Sí, posiblemente, doctor, sea el próximo martes. Vamos a avisar por el canal de FELSUSEM y vamos a enviar a las sociedades. He ahí tu respuesta. Después estaba Jair Castaño. Otra pregunta. Ahí primero tengo a Mauricio, porque no escucho a Jair. Me está preguntando sobre el tronco anterior. El tronco anterior de la mandíbula es exclusivamente motor. No es exclusivamente motor, pero tiene la gran mayoría de las ramas motoras para la región mandibular. Vámonos al tronco anterior. Miren, esta rama, motor, sensitivo, ¿ya? No agarra el nervio, no es inervación motora lo que le da al buccinador, ¿ya? Entra y le da inervación sensitiva y sobre todo a la parte profunda, que va a ser la que va a sentir la parte interna del carrillo de la boca. ¿Ok? Bien, ahora sí, ¿quién venía? Era Jair Castaño. Dale, Jair. Bueno, más que una pregunta, bueno, muchas gracias, también darle las gracias por la clase. Y como estaban algunos compañeros con la inquietud de que de pronto si nos invitaba a su clase, podemos tal vez hacer una transmisión por Facebook o por YouTube y nos sirve de repaso también a nosotros que estamos estudiando anatomía. De pronto si hay la posibilidad. ¿Saben qué? Tengo yo el problema de que yo no sé cómo hacer, no sé cómo replicar la clase por Facebook. Más bien, si hay alguien que tenga esta posibilidad, les aviso. Supongo que Andrés me puede ayudar con alguien de los del centro. Tengo un alumno, uno de mis alumnos actualmente es parte del centro. Él también nos puede ayudar a replicar la clase por vía del Facebook, pero les aclaro un detalle. Esta clase de pares craneales es un tema que yo ya he pasado hace como un mes y fracción más o menos, y ahora estamos llevando miembros inferiores, efectivamente. Estamos con... no, perdón, hoy empezamos la clase de tórax y abdomen. Entonces, hoy vamos a empezar una clase diferente. Si lo desean, les aviso a los muchachos para que ellos, por vía del FELSOSEM, los contacten y empecemos las clases por vía del Facebook, si lo desean. Sí, está muy bien. Precisamente hoy, bueno, el grupo, el paralelo en que yo estoy, iniciamos también clase de tórax. ¿Ya? Entonces, si es posible, le agradeceríamos mucho. Ya, ok, meta. Listo, entonces me voy a contactar con este alumno y él que coordine con el FELSOSEM, ¿ya? Muchas gracias, doctor. Meta. A ver, aquí tengo a Axel Facundo, me dice, ¿cuál es el origen aparente del trigémino? El origen aparente del trigémino, mi estimado, es aquí en el tallo encefálico, en este punto que es la raíz del pedúnculo cerebeloso medio. Ese es el origen aparente, tanto para la porción motora como para la porción sensitiva. ¿Listo? Ahora, en una fractura nasal, el bloqueo para su reducción va directamente en el agujero infraorbitario. No. En una fractura nasal, ¿dónde está? Tic, 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 tic. Ya. Una fractura nasal implica que todo este elemento aquí se ha lesionado, ¿ya? El agujero infraorbitario está bastante lejos. Entonces, lo que necesitamos hacer en la fractura es bloquear aquí en la raíz, en el arco de la nariz, porque nos están llegando fibras desde la comisura del ojo y nos están llegando fibras etmoidales desde la parte profunda. A esas fibras etmoidales que están transmitiendo la sensibilidad profunda, muy difícilmente las vamos a alcanzar. Tenemos la esperanza de que al bloquear aquí en el arco de la cavidad nasal, bloqueamos la mayor cantidad de terminaciones nerviosas posibles. Pero lo correcto, aunque la verdad es más tortuoso para el paciente, es introducirle una aguja por el lóbulo de la nariz en el tejido blando e irrigar la solución anestésica, la lidocaína, en la parte profunda para terminar de bloquearle completamente. ¿Ok? Utilizamos todos los nervios en la parte del rostro. No alcanzo a entender tu pregunta. Todos los nervios de los pares craneales, como se han dado cuenta, se van a ir terminando adentro, de tal manera que normalmente las ramas terminales de cada uno de estos tres nervios del trigémino son los que están manejando la sensibilidad superficial. Sus otras ramas van a estar en la parte profunda y van a transmitir sensibilidad profunda. Primer y segundo par para Jung Chi Su
no forma parte del tronco porque entran de manera independiente, uno al quiasma óptico, el par craneal 2, y el otro al bulbo olfatorio. Creo que me salté alguien por aquí arriba del infraorbitario. Doctor, hay una persona que quiere hablar. Le voy a ceder la Dale. palabra a Axnar Caicedo. Axnar, ¿cómo estás? Hola, Doc, ¿cómo está? Doc, una pregunta. Anatómicamente, ¿por qué el bloqueo del trigémino lo usan para hacer cirugías que no son solamente de cara, faciales? ¿Cuál bloqueo del trigémino? El bloqueo general del trigémino como anestesia, digamos. Ya, lo que ocurre es que el bloqueo general del trigémino normalmente se puede dar en una entidad a la que llamamos neuralgia del trigémino, y ese bloqueo de la neuralgia del trigémino se hace precisamente porque una infección, ¿sabes qué? La neuralgia del trigémino a veces se da por una miserable muela inflamada aquí, cuya infección ha afectado al nervio y esa infección ha llegado hasta el ganglio trigeminal. Entonces esa persona está dolorida de absolutamente todo lo que corresponde a la cara, siente que la cara se le está arrancando, pero no es la realidad. Ahora, este bloqueo del trigémino que se utiliza para las cirugías, ¿qué se llama? Maxilofaciales, es obviamente necesario por la sensibilidad que transmite. Ahora, no estoy seguro si es esa la pregunta que te estabas haciendo, porque cualquier cirugía que tengan que hacer a nivel de cara, de mandíbula o incluso de la garganta, necesitan bloquear el trigémino, pero no es exclusivo, también van a bloquear glosofaringeo y otros pares craneales. Gracias, doctor. ¿Sí era eso? Sí, era lo de la garganta, porque había escuchado que lo usaban para bloqueo, para hacer cirugías que no eran solamente faciales, sino también del cuello. Claro, pero tienen sus ramos comunicantes y eso es lo que le está afectando, como que, por ejemplo, aquí con el facial. ¿Estamos? Ya, gracias, doctor. Siguiente. En el chat, doctora, por favor. Gracias. ¿Hay más? ¿Hay más? Échenle más. Hay en el chat. ¿Qué parte se lesiona cuando hay una hemianopsia, una cuadrantanopsia? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Ya, primero que nada, no hay muchos, no sé cuántos estudiantes de primera, de años avanzados tengamos acá, pero vamos, denme un instante, vamos a retornar hasta el nervio óptico. Ya, esto de aquí, ¿qué es una hemianopsia? Para los que no saben, cuando, miren, aquí está más bien dibujadito en cuadrantes. Estos cuadrantes están representando lo que está viendo el ojo. Estos colores representan qué es lo que está viendo un ojo de la derecha o un ojo de la izquierda. Las hemianopsias es cuando la mitad de este campo visual está borrado, ¿ya? Y lo que ocurre no es que hay una falla a nivel del ojo y ni siquiera a nivel del nervio óptico. Normalmente los problemas se dan aquí en el quiasma óptico. Aquí en el quiasma óptico bloqueamos esta parte. Por ejemplo, noten que el quiasma óptico está cruzando justo por encima de la glándula hipófisis. Entonces, un tumor en la glándula hipófisis, como ocurre con con el gigantismo, ¿ya? Inflama la glándula hipofisiaria y crece, y al crecer presiona este segmento de acá. Entonces va a dañar estas dos fibras que están entrecruzándose en este lado y no va a permitir que llegue la información de esta mitad del ojo del lado derecho y esta mitad del ojo del lado izquierdo. Entonces se producen hemianopsias porque solamente estás mirando con esta primera porción y con esta porción del otro ojo, ¿ya? Por ejemplo, un tumor aquí. Eso es lo que ocurre. Ahora, cuando el asunto es más exquisito, más un cuadrante, estamos hablando de un corte en el nervio óptico, porque estás viendo todo lo que ves solamente un ojo, pero se comparte la información por vía de los tractos ópticos con el resto del cerebro, y el cerebro trata de hacer una compensación de lo que estás viendo. Lesiones tumorales aquí del ganglio que van a afectar y van a comprimir mitad del nervio óptico. Entonces, imagínate un tumor en esta posición, comprime esta parte de la vía, por ende vas a ver perfectamente todo lo que transmite el ojo y solo el ojo izquierdo y solo la mitad de lo que transmite el ojo derecho. Aquí solo hay un cuadrado que no vas a alcanzar a ver porque es el que está abarcando este segmento del nervio óptico. O sea, la hemianopsia es un tipo de lesión, la cuadrantanopsia es otro tipo de lesión.
¿Los nervios ciliares cortos y ciliares largos son solamente sensitivos? No, están los nervios ciliares cortos sensitivos y ciliares largos sensitivos. En ambos nervios, los nervios ciliares cortos y largos tienen los dos componentes, son tanto sensitivos como motores. Por eso es que primero se encontraron en el ganglio óptico la porción motora que venía del par craneal número 3 y luego la porción sensitiva de que venía del par craneal número 5 de su rama oftálmica. Entonces, la información que va desde ese ganglio ya son los dos nervios mezclados. ¿Qué tipo de lesiones podrían causar parálisis del nervio vago? No es todavía parte del tema, lo vamos a ver la próxima semana entonces, pero para que se den una idea, vámonos hasta el principio. Ya. Esto de aquí es el tallo encefálico y el par craneal del neumogástrico tiene aquí adentro su núcleo. Entonces, esto, más o menos a este nivel, está el foramen magno del occipital. ¿Qué lesiones van a afectar al vago? Cuando tu cerebro te golpea, te caes, te generas un edema o algo así, y el cerebro empieza a hincharse. Entonces, la hinchazón, ¿dónde está? Quiero verme. Entonces, la hinchazón, toda tu cavidad, estoy un poco más arriba, ya, toda tu cavidad del cráneo no va a extenderse, pero tu cerebro se hincha. Entonces, empieza a empujar todo el resto. El cerebro empuja tanto por la inflamación que se exprime por los ojos. Imagínate la imagen más grotesca, ¿ya? Se exprime por los ojos, se te exprime aquí por la hipófisis a los lados del esfenoide, se te exprime por los agujeros yugulares, se te exprime por el foramen magno. Pero obviamente el cerebro no se va a exprimir así, pero es lo que haría si es que tuviera el espacio. No tiene el espacio. Entonces, este tallo que está aquí lo va a exprimir contra el foramen magno. Entonces, ahí está el tallo y se aprieta y se presiona. Al presionarse, lesiona los núcleos del neumogástrico y al lesionar los núcleos del neumogástrico generan una parada cardiorrespiratoria del cual no vas a sacar al paciente hasta que liberes la presión que hay en el cerebro, y eso solo lo vas a hacer metiéndolo de emergencia al quirófano y abriéndole la tapa de los sesos para que el cerebro descomprima. Doctor, una última pregunta. ¿Deje de compartir pantalla o es mi impresión? Sí, dejo de compartir pantalla. Ups, ya. Una última pregunta por parte de Abrego Raúl. ¿De quién? Hola. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Le saluda Adrián González, director de MBL de Felsocem. Para confirmar nomás que podemos cortar ya acá la videoconferencia y continuar la próxima semana en el mismo horario sin problema. Ya mete entonces 4 de la tarde del próximo martes, continuamos con pares craneales. Sí, así mismo, doctor. Ya, listo. Fantástico. Perfecto, muchas gracias. Ok, igualmente ustedes. No veo más preguntas en el chat, así que calculo que eso ya estuvo. ¿Está bien, señores? Espero que les haya gustado. Tengo 2, 3 mensajes nuevos. Sí, ya, ok, ya listo. El próximo martes nos